medicina fue la ciencia que más atrajo a los musulmanes. Durante los primeros siglos de la Égira era una parte integral de una completa educación. Por eso, el número de médicos famosos y de tratados es considerable. Los médicos musulmanes desempeñaron un papel decisivo en la ciencia médica de Occidente. Cuando la medicina de los siríacos llegó a manos de los musulmanes, esta tomó una fuerza sin precedentes, así como la minuciosidad de sus estudios e investigaciones. En lugar de las breves tesis científicas que eran habituales en los siríacos, se recopilaron y se escribieron las grandes enciclopedias de la medicina por parte de los musulmanes. El más antiguo ensayo existente de oftalmología es el Unayn ibn Ishaq. La abundancia y propagación de toda variedad de enfermedades de la vista en el territorio del Islam era la mayor motivación para dedicar la atención de los médicos musulmanes a la oftalmología y a sus ciencias relacionadas. La oftalmología debe su existencia a la ciencia árabe. El memorándum para oculistas de Ali ibn Isa no se quedó anticuado hasta el siglo XIX. Los cirujanos oftalmólogos musulmanes hicieron muchos avances. Entre ellos había médicos que operaban con entera precisión las enfermedades como la catarata en pacientes que tenían tan solo un ojo sano. La operación de extracción de una catarata se llevó a cabo en el año 1256 por Al-Majusin, que inventó la aguja hueca. Avicena fue sin duda alguna el más grande de todos los médicos musulmanes. Entre sus principales investigaciones se encuentran las enfermedades del corazón, la contagiosidad de la tuberculosis, la introducción de la experimentación sistemática, descubrió la naturaleza contagiosa de las enfermedades infecciosas y la incorporación de los periodos de cuarentena, y el tratamiento psicosomático y psiquiátrico de determinados casos le dieron una notoriedad tal que el avicenismo médico gobernó las facultades europeas hasta el siglo XVI. La obra científica más majestuosa de la medicina islámica fue el Canon de Avicena, que también fue una enciclopedia donde trajo los conocimientos de los médicos siríacos, indios e iraníes en los asuntos relacionados con diversos tratamientos y con el cuidado de la alimentación. También agregó a su libro muchos temas tomados de su experiencia personal, criticando conceptos de médicos griegos y mencionando los tratamientos especiales para algunas enfermedades, los cuales son de interés incluso en la actualidad. Apareció una edición de 5 tomos que trataban respectivamente fisiología, higiene, terapéutica y materia médica. Hoy en día, algunos imaginan que la salud mediante la práctica del deporte es una nueva teoría planteada en la modernidad, pues ya Avicena había planteado este método de salud en el capítulo de generalidades de El Canon con entera amplitud y exactitud. Según él, es posible que el deporte reemplace a los medicamentos si se practican ejercicios y si se hacen sistemáticamente según lo citado. Avicena describe las categorías de los deportes duros y livianos, aconsejando que el deporte tenga un carácter variado, no solo un tipo específico y permanente. Además, cada naturaleza y también cada grado de salud exige un deporte específico. Los musulmanes hicieron investigaciones en algunas ramas de la medicina sin antecedentes, por ejemplo la lepra, donde al parecer se tuvieron los primeros estudios. Percibieron por primera vez la diferencia entre viruela y sarampión, y hablaron sobre obstetricia mucho antes que los griegos. También son obvios sus antecedentes en el uso de algunas medicinas e instrumentos de tratamiento. Los médicos islámicos hicieron énfasis en la necesidad de aprovechar la naturaleza en los tratamientos de muchas enfermedades. La Farmacopea árabe es el libro que recoge las medicinas más frecuentes y el modo de prepararlas y administrarlas. Este contenía varias plantas y sustancias médicas totalmente desconocidas para los griegos. Entre estos se encuentran el tamarindo, el cual posee grandes beneficios a nivel digestivo, puesto que por ser ácida resulta ser un buen astringente, diurético y ayuda al control de los dolores producidos por el estreñimiento. El ruibardo, el maná y las hojas de sen funcionan como laxante, diurético antiinflamatorio. El alcanfor puede ser un narcótico fuerte, pero en dosis mesuradas es un leve sedante con acción diaforética, balsámica y antiespasmódica, el cual por vía externa es utilizada para los dolores de cabeza y las neuralgias. Abul Qasis fue un médico musulmán considerado como uno de los padres y fundador de la cirugía moderna. Sus textos fueron la base de los procedimientos quirúrgicos europeos hasta el Renacimiento.
Su mayor contribución a la historia es el Al-Tarif, una obra de 30 volúmenes sobre la práctica médica, donde recopiló todo el conocimiento médico y farmacéutico de la época. Fue, asimismo, un gran innovador en las artes médicas, siendo el primero en emplear el hilo de seda en las suturas. Especialista en cirugía, en su obra describe los procedimientos que utilizaba en sus operaciones de ojos, oídos, gargantas, amputaciones e implantes de dientes. También inventó el forceps para la extracción de fetos muertos y el trabajo de partos. En su obra también introduce el uso de la ligadura para controlar la sangre de arterias en cauterización. Desarrolló más de 200 instrumentos médicos quirúrgicos que describe en el último libro de su magna enciclopedia, la cual fue profusamente estudiada en toda Europa durante más de 5 siglos después de su muerte. El hospital también es un invento del Islam. Estos edificios estaban muy bien organizados y se construían con unas condiciones higiénicas muy superiores a las de nuestros establecimientos modernos. Los hacían muy grandes, equipados con baños, y dejaban circular abundantemente por ellos el aire y el agua corriente. Se mantenían abiertos 24 horas al día para asistir casos de emergencia, lo que hoy llamamos guardia, y no podían rechazar a ningún paciente. Muchos médicos no cobraban por prestar sus servicios. En los hospitales, aparte de utensilios y entretenimiento de los enfermos, se ofrecía música tranquilizante así como narración de cuentos a los enfermos que sufrían de insomnio. Asimismo, le daban a los recuperados cuando salían del hospital algo de dinero para que no tuvieran problemas al salir. Incluso se escribieron libros acerca de la administración y el orden de los hospitales, así como sus características y condiciones. Verdaderamente era este orden e higiene lo que no tenían los hospitales de Francia e Italia, por lo cual fueron una inspiración para los hospitales occidentales de hoy en día. A partir de un error cometido por un médico que causó la muerte de un paciente, se dispuso que solo sean médicos aquellos que aprobaran un examen específico y obtuvieran un título. Esta imposición se difundió por todo el mundo hasta hoy en día.